Buenos días, Dios les bendiga a los que están aquí, ya han llegado, bendiciones, y a los que están en casa a través del Facebook, Dios les bendiga, a los que están a través de la radio, por internet. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar juntos alabando al Señor. Y a los que están en casa, seguramente con atención, ya habrán preparado el mate y algunas masitas para disfrutar un momento en la presencia de Dios. Saludamos a los hermanos en Colombia. Dios les bendiga. César, Floriluz, familia, un gran abrazo desde aquí, desde Radatili, en la Patagonia Argentina. Dios bendiga a los hermanos en Ecuador. Seguramente nuestra hermana Sofía está allí con su familia. Un gran abrazo. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Vamos a tomarnos un momento para agradecer al Señor por este día. Señor, gracias. Gracias por este día especial y tan lindo también, de sol para nosotros, disfrutando lo precioso que es la naturaleza. Bendice a cada oyente en el lugar donde se encuentra. Bendice a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Bendice a las familias que están aquí y los que no han podido venir, Señor. Bendice la familia en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia y ayúdanos en tu amor. Glorifícate, Señor amado, en el nombre de Jesús, en la vida, en el hogar. Sana a los que están, Señor, enfermos, los que están oprimidos en la libertad. Gracias por este día. Bendice a los que están viniendo en camino en este día. Gracias, Señor, por tu palabra entre nosotros, pues podemos cantar y alabar tu nombre también. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en algo que realmente todos hemos vivido y seguimos viviendo, por cierto, en nuestro caminar, y tiene que ver con la enseñanza. Se puede enseñar, se puede estar en el mejor de los lugares, pero sin embargo no aprender. Y justamente en esta mañana le preguntaba a una profesora sobre este tema y le preguntaba qué es necesario para aprender, y me decía tener interés y tener atención. De lo contrario, podemos estar en el mejor lugar y no aprender. Y qué verdad. Normalmente cuando vemos esto, y muchas veces lo observamos, de personas que van al colegio, a la universidad, van a distintos lugares y no aprenden. La pregunta será ¿por qué? Hay un dicho por allí que dice que el peor sordo es aquel que no quiere oír. Y podemos estar sordos por un problema quizás en nuestro cuerpo, por haber sufrido algún accidente, o sencillamente estar sordos porque nos tapamos los oídos, porque no queremos oír, o no atendiendo a lo que se dice, tampoco podemos escuchar. Qué interesante es, enséñanos. Allí en esta palabra estuve meditando, y qué importante es también en esa atención tener la facilidad de poder no solo en el momento, sino también luego pensar. Por eso Jesús dijo: escudriñad la Escritura, mediten en ella, no se queden solamente con lo que han escuchado, y nos advirtió: mirad que nadie os engañe. El engaño está a la puerta constantemente y es una de las evidencias más grandes que tenemos en este tiempo. Anoche el hermano Miguel nos compartía allí en el local, justamente hizo una demostración, y es verdad, el estímulo y las cosas a veces llaman la atención y son simplemente situaciones que se dan, pero que no son reales. Dios nos bendiga para estar atento a la palabra del Señor. Si yo le preguntaría a qué han venido, serían variadas las respuestas. Pero qué lindo es venir a escuchar del Señor, venir a alabar su nombre y comprender aquello que por gracia Él nos da. Vamos a ir al libro de Job.
pidiendo al Señor que bendiga esta hermosa palabra. Vamos al libro de Job, antes de los Salmos, un hombre que experimentó ciertamente en su vida una situación muy adversa, una situación que lo llevó a estar expuesto ante unos amigos que como amigos mejor no tenerlos, porque enseguida lo acusaron, lo señalaron, pero claro, aceptaban una lógica, no podían entender la dimensión espiritual de lo que estaba sucediendo, pero Job lo entendió. Era un hombre que Dios mismo habla de él, que era justo, que practicaba la justicia, y justamente vivió un momento que estaba fuera de todo lo lógico y normal y tenía que ver netamente con lo espiritual. Satanás mismo se había ocupado para acusarlo y para hacerle mal. Dice allí en el capítulo 34, versículo 32, como inicio a esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Job capítulo 34, versículo 32, permítanme. Claro, en los Salmos no estaba en Job. Por eso digo, la palabra no era esa. Y a veces nos pasa. Job capítulo 34, versículo 32. Dice así: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué interesante. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, qué interesante es esta palabra, ¿no? Si hice mal, no lo haré más. Dicen que una de las actividades de los agentes de tránsito es ser agentes de advertencia, que vigilen y que ayuden. Interesante es cuando uno va en otros lugares y que ya han aplicado la tecnología al sistema. Uno es advertido cuando comete una infracción, pero la segunda infracción no hay más tolerancia, viene una multa, y si es una tercera viene otra multa. Y creo que aquí se ha aplicado, no sé bien si lo están aplicando, está aplicado, pero no sé si lo están aplicando, el tema de los puntos en el carnet de conductor. ¿Se está practicando esto? Creo que no. En otros países le tienen un temor tremendo a esto, porque dependiendo cuál sea el accidente cometido, por no haber hecho lo que corresponde cuando uno fue enseñado, le quitan punto en su carnet. Y una vez que le quitan punto en su carnet, pierde su carnet. Y esto prefieren pagar abogados y sale muy caro para no ser, digamos, marcado. Y no solo allí, sino que esto va al seguro. Y alguien que comete mal porque lo que aprendió no lo hizo, le van cobrando más caro el seguro. Es decir, va aprendiendo pagando. ¿Y a quién le gusta pagar de más, no? Pero es la manera de aprender. Job le pide al Señor que le enseñe. Él quiere comprender. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué lindo. Estar dispuestos a restaurar y hacer lo que es correcto. Y en esto hay bendición del Señor, sin lugar a duda. El salmista, que es un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces expresa en cuanto a la enseñanza: enséñame, enséñanos. En el Salmo 25 encontramos esta palabra y quiero que me acompañen porque es importante comprender esta verdad. En el Salmo 25, versículo 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Es verdad? Cuando nosotros tenemos esta actitud
el Señor comienza a guiar nuestros pasos y a revelarse, y podemos comprender, y los que conocemos la palabra podemos disfrutar y saber que hay verdades establecidas que el Señor nos enseña. Por ejemplo, que nos dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando esta enseñanza viene a nuestras vidas, nos damos cuenta que no es porque estamos aquí en la iglesia evangélica, o porque el otro está en los testigos, el otro es católico, porque mi padre, mi abuela, o porque otros van a la Meca, o porque otros hacen o dejan de hacer. La única manera de encontrar salvación es creyendo en el Señor. Hay un problema. Yo digo, a veces nos gustaría que las teorías fueran ciertas y de que, bueno, si zafamos o no encajamos dentro de lo establecido para heredar la eternidad, hubiera una segunda oportunidad. Y no importa si después me transformo en un caballo, en un mono, en un mosquito o en una hormiga. Pero luego, si no llego a eso, ese mosquito, mono o caballo se va a transformar en otra cosa y en otra, y va a seguir la rueda hasta que yo llegue y sea salvo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Está establecido que el hombre muera. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después que viene el juicio. Porque tenemos conciencia del bien y del mal, y eso nos revela la palabra de Dios, nos enseña. Por eso David con gran propiedad dice: muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas. Hazme entender. En otro lugar dice: paraos en los caminos. Si no estás seguro, si no sabes para dónde va, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él. Enséñame, Señor. Una vez estábamos hablando en un encuentro con unas personas, y había un médico que yo lo noté, lo dicen los chicos, al toque. Cuando me presentaron a mí como pastor, era médico aquí en Comodoro, en un lugar estábamos compartiendo, y dice: yo la verdad que en esas cosas no creo, porque la Biblia está escrita por los hombres, y porque todos los que dijeron son convencidos para beneficio, y vio esos argumentos. Le digo: amigo, yo sabía que él era médico. Le digo: usted es médico. Usted seguramente, si bien es joven todavía, pero todo lo que usted sabe aprendió de usted mismo, ¿no? Dice: no. Ah, porque si yo supiera que usted es médico y aprendió solo de usted mismo, nunca lo consultaría por nada, porque le faltaría un montón de experiencia y enseñanza. Y me dice: sos vivo, ¿eh? Me dice: sos vivo, ¿eh? ¿Por qué? Le digo: y por lo que te estoy diciendo, que lo que ustedes enseñan, lo que la Biblia enseña, es algo que viene por años como una revelación y nos muestra una realidad. Y nosotros como médicos también enseñamos lo que nos enseñaron. Ah, ¿entendiste la lección? Le digo: la verdad me agarraste en las propias palabras. La vida es una constante camino que uno va aprendiendo, y damos gracias a Dios. Jesús dijo con toda claridad: este cielo y esta tierra, señores, van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Mi enseñanza no va a pasar. Está establecido por Dios, nos enseña la palabra, y damos gracias a Dios. Y también damos gracias a Dios y estamos tranquilos, porque no es por obra, es por gracia que somos salvos. Es un regalo de Dios que debemos aceptar. Y la Biblia nos dice y nos enseña que cuando invocamos el nombre del Señor, somos salvos. No, quizás no, así dice la Biblia. Esto nos enseña la palabra de Dios. Y en Juan 1:12 dice: mas a todos los que creyeron, los que invocando su nombre vienen a ser hechos hijos de Dios. Lo que no tenemos que dudar en lo que Dios dice. Debemos estar tranquilos y seguros y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos encamine, que nos muestre, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. He fallado, he fracasado, probablemente, pero tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor nuevamente.
Para el que peca no hay esperanza, pero el que ha conocido a Cristo tiene esperanza. Y Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Porque erramos constantemente, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confesando nuestros pecados, somos librados de Él, limpios por su gracia, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Vamos a avanzar un poquito en los Salmos, porque es interesante ver aquí, en el capítulo 27, versículo 11, y dice esta gran verdad: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, Señor. Que Dios nos bendiga a caminar en pos de Él. Cuando somos enseñados a caminar, a ser guiados en el camino, encontramos la gran verdad de la enseñanza, que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Podemos errar, tropezar, pero mientras estamos dispuestos a aprender, seguimos caminando en ese propósito del Señor. En el Salmo 86 avanzamos y miramos este hermoso texto. Versículo 11, dice así la palabra del Señor, y te invito a que podamos decirle y ya estar orando: enséñame, Señor, hazme entender, quiero conocer más de tu voluntad y de tu propósito. En un momento, David, en el Salmo 138, versículo 8, le pide al Señor que cumpla su propósito en su vida. Qué triste es vivir sin un propósito. Qué triste es vivir sin una meta. Qué triste es hacer aquello que no nos gusta. Qué triste. Porque realmente vamos a estar todo el tiempo desconforme. Vamos a estar todo el tiempo sin disfrutar lo que hacemos. En esto de comprender y entender, le pregunté a una joven esta mañana qué es lo que más le gustaba, qué es lo que más le interesaba. Y dice, me interesaba, y de hecho estoy, el idioma, las letras, lo social. Y me hizo una linda aclaración: aunque mi madre es profesora de matemática, no me gustan las matemáticas. ¿Pero cómo? Y tuve la oportunidad de ser enseñada, pero no me gustan las matemáticas. Y mi madre es profesora de matemática. Y qué interesante es descubrir aquello que nos gusta. Quizá eres un panadero pero feliz haciendo pan, o un tornero, o un albañil. Qué lindo es cuando los ingenieros y los expertos y los científicos hacen lo que hacen. Pero qué lindo es cuando hacemos lo que realmente nos gusta. Es interesante, no era de mi interés, porque sabes, lo importante para poder ser enseñados es tener interés, dejarnos enseñar. ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Tú sabes que Dios te ama? La pregunta es, ¿nos dejamos amar por Dios? ¿Nos dejamos amar por Dios? Cuando vamos a su presencia, estamos entendiendo que Él nos ama, que Él nos oye, que Él nos atiende en su misericordia. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y si hemos fracasado o pecado y nos arrepentimos creyendo, Él nos perdona. Él nos perdona. Y mira, si Dios nos perdona, estamos seguros y tranquilos. Pero a veces nosotros no nos perdonamos. No hemos comprendido la enseñanza de lo que la palabra de Dios nos dice, y estamos arrastrando la maleta, cargando sobre nuestros hombros un peso y una carga que no es necesaria. Porque el que confiesa su pecado es perdonado. Ahora, dejémonos enseñar para seguir caminando en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Interés, atención, aquello que Dios nos dice. Dice esta joven que le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no te gustaba? Dice, porque no era de mi interés.
porque me parecía aburrido. No me predisponía a la materia. Qué interesante, ¿no? No era de mi interés, no me interesaba, no me predisponía, quizás fue esa la causa. Mi interés estaba inclinado a otra cosa. Y si le pregunto a cada uno de ustedes, seguramente cada uno tiene un gusto. Le gusta más un sabor que otro, un color que otro. Le gusta más algo personal, algo especial. Le pregunté a otra persona, dice, a mí, no sabía lo que le había preguntado, recién había llegado. Digo, ¿qué más que eso? A mí la matemática. Es lo mejor que me salía, era lo más fácil. A mí me encantaba, dijo otro, la matemática, porque siempre tenía un resultado. En cambio lo otro, lo social, vio que cambia, ni qué le cuento la política. Son todos amigos, después son todos enemigos, después son todos para un lado, después se juntan, después se separan, se critican, después se abrazan, qué sé yo. Pero es la forma y la manera. Hay algo que no cambia, es lo que Dios nos enseña. Está escrito y sellado, está y es auténtico cada día. Le pregunté a un joven y me dice, a mí me gusta la matemática, pero también la biología, porque realmente hay resultados. Y de hecho, me decía este joven, estoy haciendo un curso de biología, de bioquímica, ¿no? Era así. Auxiliar de farmacia. Qué lindo. La inclinación de un principio se fue canalizando para hacer aquello que nos gusta. Enséñame, Señor, enséñame. El salmista decía, cumple tu propósito en mí. ¿Quién hubiese pensado que aquel muchachito que cuidaba ovejas y era diligente en su trabajo que le había encomendado su padre, y que de pronto podíamos decir jugaba la puntería, porque no cualquiera agarra una onda como las que ellos usaban y le pegaban el blanco? No cualquiera. Tenía que haber mucha práctica. Lo que cada uno hace para hacerlo bien tiene que tener práctica. Pero allí, más allá de su diligencia al cuidado, de su respeto a su padre, Dios tenía un plan que estaba gestándose en él, en esa responsabilidad de todo lo que él hacía. En lo pequeño, en lo mínimo que estás haciendo, Dios está trabajando en ti para llevarte, ponerte y hacer algo con tu vida que quizás hasta hoy no te das cuenta. Pero cuando la situación se dio y estaba Goliat de frente, le dijo al rey que él iba a ir en el nombre del Señor. A ver, contame un poquito más, porque no solamente, sí, cuando venía el oso, cuando venía el león, yo le arrebataba los corderos y lo hacía todo en el nombre del Señor. Así que con este iba a hacer exactamente lo mismo. Qué maravilloso. En tu vida práctica, en tu día a día, en tu encomendación al Señor, en lo que nos enseña, ¿cuál es nuestra actitud ante su revelación? En el Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? En esta enseñanza, el temor al Señor no es miedo, es deseo de hacer su voluntad, de conocerla y vivirla. El salmista le pedía al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. El Señor nos muestra, nos revela. Estamos aquí, están allí en casa, aprendiendo más. La pregunta es, ¿tenemos la segunda actitud del interés, la atención, la disposición? Porque el salmista decía, caminaré yo en tu verdad. Enséñame y voy a caminar. ¿En lo que hemos aprendido hacemos caso? ¿O hacemos lo que nos parece? Una vez teníamos aquí una muy buena repostera y en pleno culto hice un experimento. Ya me anticipé y le pregunté a esta buena repostera qué necesitaba para poder hacer una rica torta. Y me dio los ingredientes: harina, un poquito de sal, azúcar, huevo, leche.
Y dije, wow, yo voy a hacer una torta. Al comenzar allí la reunión, voy a hacer una torta. Así que agarré los huevos con cáscara, los rompí, tiré la harina, tiré todo, hice un masacote allí, lo pusimos a cocinar. Nadie quiso comer. ¿Pero cómo? Si yo le puse todo lo que me dijo. Pero hay tiempos, hay forma, hay manera. Y a veces nosotros escuchamos algo y ya salimos allí haciendo. Seamos prudentes, Dios nos enseña correctamente, no como nos parece, sino como Él lo establece. Y recuerda, Dios no podrá hacer más de lo que tú le permitas a Dios hacer en tu vida. Y si no hay temor, no hay un corazón entregado, con interés, con atención, va a salir cualquier cosa. Pero después, cuando le pedí a esta repostera que hiciera esa rica torta, todos querían comer de ella, porque no era un masacote, era algo que estaba bien hecho. Mira, lo que Dios nos da es bueno. Y cuando es hecho bien, nos es alimento, nos es rico, podemos disfrutarlo. Así es la enseñanza del Señor. Voy a mirar con ustedes algo que tiene que ver con lo reglamentado por el Señor, ordenado por Él, o es el conjunto de normas legales por las que regula ese fundamento de la vida de una corporación, de una asociación. Hoy estamos viviendo en todo nuestro sistema, no solo aquí, sino en todo lugar, que la gente quiere cambiar lo que lleva el orden, quiere hacerlo distinto, a veces por beneficio personal y otra porque quiere estar en la historia realmente allí como algo que hizo un cambio. Me refiero en principio al lenguaje inclusivo. Los soldados y las soldadas, pasen. A ver, no hay ninguna soldada acá, somos todos soldados. Y así, sí hay términos que de pronto hasta son risueños, no condicen para nada con el lenguaje del bien hablar. Y de hecho, los que entienden de idioma, no los que solamente hemos leído un poco, dicen que esto es inaceptable, es ilógico. No tiene forma de asidero dentro del lenguaje, hablar como se quiere imponer. Pero queremos cambiar. Queremos, en vez de ocuparnos en cosas que son útiles, queremos buscar quedar en la historia como protagonistas. Los sistemas políticos se han procurado, se han inventado, han fracasado, y otros quieren seguir el camino de lo que fracasó por años, de lo que no sirvió. ¿Por qué? Porque realmente se quiere protagonismo. Pero qué lindo es mirar en la palabra de Dios. El Señor estableció para ellos profetas, estableció aquellos que enseñaban la palabra. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel un día? Queremos rey. Queremos rey, como las otras naciones. Y Jesús dice, eso le va a traer problemas. Eso le va a traer consecuencias, porque por más rey bueno que sea, tiene su pensamiento, tiene su determinación. Y de hecho así fue con Saúl y todos los que vinieron, aún con el propio David, que tuvo sus problemas. ¿Por qué? Tuvieron la carga de impuestos. Ahora ya no había que dar al Señor con alegría y que funcionara todo normal, y lo que se ocupaban en las cosas espirituales enseñaran, corrigieran, siguiera por un consejo de ancianos para dar determinado juicio o no. Ahora el rey determinaba. Le metieron impuestos, el rey traía su séquito y había cada uno que, mamá mía, hijos y descendientes que trajeron consecuencias nefastas, se alejaron de lo establecido por Dios, y así han seguido por años y años. Y es triste y lamentable que su vida era como un sube y baja en todo aquel proceso que Dios no quería para ellos, pero insistieron e hicieron lo que bien les pareció. La palabra del Señor dice aquí en el Salmo 119, donde hay mucha referencia a los estatutos, a la palabra, a la enseñanza. Y quiero leer el versículo 12 del Salmo 119, que dice así: bendito tú, oh Jehová, enséñame
tus estatutos. Quiero aprender, Señor. ¿Tenemos disposición? El Señor es el maestro por excelencia para enseñarnos. Rabí, maestro, enséñame tus estatutos. Quiero conocer, quiero entender. En el versículo 26 dice lo siguiente: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor. Quiero conocer más, quiero entender. En el versículo 33 dice la palabra del Señor así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿A qué vamos al colegio, a la escuela? A aprender. Bueno, es a lo que se debe ir. Pero ¿no le ha pasado de ir al colegio y estar ese que no le interesa nada y con la viromia hace papelito y te pega y te molesta y pregunta y distrae? Y dice, basta, ¿por qué no te vas afuera? Si no quieres aprender, déjame a mí que quiero aprender. Y después viene la prueba, la hora, y claro, se desaprueba. ¿Y quién tiene la culpa? Lógicamente el profesor. Todas las situaciones que nos van mal en la vida, ¿quién tiene la culpa? Y debe ser el Señor, ¿no? Y así lo que viene abajo. El que va a la escuela, la directora, el profesor, y en la iglesia, primero el Señor, por supuesto, porque no me libró, y después viene el pastor, y después viene el padre, la madre, porque no, recuerda, piensa un poquito. Busca el consejo. Ese consejo de Dios es para bien. Ese consejo de mamá y papá es para bien. Pero a veces buscamos el consejo en cualquier lado. Se entera todo el mundo hasta que uno se entera por allí y dice, ¿por qué no me dijiste? Se meten en problemas que a veces son difíciles de salir. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí. A todos nos pasa. Porque no hacemos caso a lo que Dios establece y al consejo de aquellos mayores que ven con anticipación las cosas que pueden pasar. Pero es como el médico le decía, no aprendemos, sino a veces los propios errores. ¿Y por qué? ¿Por qué no esperé? ¿O por qué hice lo que hice con anticipación? Que Dios nos bendiga. Buscar al Señor con sinceridad. El camino de tus estatutos, enséñame. En el versículo 64 dice así, versículo 64, siempre en el Salmo 119, de tu misericordia, oh Jehová, escuche bien, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. La enseñanza de Dios es suficiente. Los mandamientos de Dios son verdad. Y aunque digan no, es sí, sí, sí. No cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás, no. Dios nos quiere librar con eso para que nosotros podamos vivir felices y libres. Que Dios nos bendiga. Su palabra es enseñanza, es luz a nuestro camino. En el versículo 66, escuche qué hermosa verdad dice aquí: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame. Qué feliz es andar bien. Tenemos una instrucción los que tenemos carnet de conductor. Y cuando vemos que hay control de tránsito, qué lindo que es, ¿no? ¿O no? Sí, es lindo cuando lo tenemos al carnet al día, cuando pagamos la patente, cuando tenemos el seguro, cuando tenemos las luces correctamente que funcione, cuando tenemos el cinturón de seguridad. Ahora en algunos lugares te piden los guantes y si te tenés un accidente y te morís, la bolsa para que te metas adentro. No, pero te piden también, y las botas por si llueve y no sé qué más y no sé cuánto. ¿Quién lleva un matafuego? Aquellos que algún día se le prendió fuego el vehículo, pero ¿está vencido o no? Te pueden hacer una multa. Eso aprendimos, eso recibimos, y cuando tenemos todo y hacemos un recuento, tic, 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 qué lindo es ver que están haciendo control. Ahora, cuando no tenemos eso, ¿qué nos pasa?
Normalmente le echamos la culpa. ¿Qué hacen esto acá? ¿No tendrán otra cosa para hacer? ¿Qué vienen a pedirme a mí? No, vienen a pedirnos porque a veces, si tenemos algún problema, si no tenemos algo, quizás nos hagan recordar. ¿No le ha pasado a usted tener el carnet vencido? Y a veces por meses. No se dio cuenta porque el tiempo pasa tan rápido. Y si le pasa algo, pierde todo derecho porque tiene el carnet vencido. El otro día, en ese pequeño accidente que tuve, Dios fue misericordioso y se fue canalizando las cosas. Pero por esas cosas, porque podía haber sido fatal, le pregunto al muchacho del seguro, digo, ¿cuánto sale una vida? Y me dice, pagamos, el seguro paga, pagamos, el seguro paga, hasta 10 millones de pesos. ¡Wow! Si tenés el carnet vencido, si no pagaste el seguro, perdiste todo. Algo tan sencillo que también perdés todo. Y los muchachos andan con esos autos bajitos, ¿vio? Hasta han hecho un grupo ahí, los pisteros, no sé cómo le llaman. Y si tú le has sacado la medida que el auto no tiene, no te pagan el seguro. ¿Tenés 10 millones de pesos? ¿O vas preso? Enséñanos. ¿Por qué será que nos cuesta tanto aprender? Y si en estas cosas naturales de la escuela, que se fracasa, de la universidad que se fracasa, del trabajo que se pierde por negligencia, y empiezo tarde, y no importa, una vez, 2 veces, 3 veces, pero ¿y después? Muchas gracias por su servicio, muy amable. Y así la negligencia suma estos porcentajes, triste y lamentable. Y te pregunto, y me pregunto, ¿qué en cuanto a Dios? ¿Qué en cuanto a lo que Él estableció? ¿Qué en cuanto, amigo y hermano querido, tomamos conciencia que el que no tiene a Cristo se va al infierno? ¿Tomamos conciencia que por más querido y amado y apreciado y bueno que sea, si no tiene a Cristo se va al infierno? ¿Entendemos esta enseñanza? Que solamente el que invoca el nombre del Señor es salvo, que en ningún otro hay salvación. Hemos entendido, gloria a Dios, yo sí, estoy seguro. A veces le preguntamos a las personas, ¿y si te mueres dónde vas? Y creyentes de años, no sé. ¿Cómo que no sé? ¿De quién aprendiste? ¿De aquel que te cobra un pacto, que tienes que pagar algo, que tienes que hacer algo para ser salvo, o de aquello que por gracia, que nos enseña la palabra de Dios, somos salvos? Depende de cómo hemos aprendido, porque a veces pasa. Estamos, pero no estamos. Nuestra mente está lejos, nuestro corazón no está dispuesto. Que podamos decirle al Señor, enséñame tus estatutos, aquello que tú has ordenado, aquello que tú has establecido, aquello que regula la vida que por la gracia de Dios tenemos. En el versículo 66, 68 de este mismo Salmo 119, dice, bueno eres tú y bienhechor. Claro que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Es bienhechor, Él nos hace bien. Decía aquí el que expresa, enséñame tus estatutos. Amén. Enséñame, Señor. Quiero yo vivir en ellos, aprender de ellos, estar tranquilo, estar seguro. Que Dios nos bendiga. Estatuto en la Biblia es del verbo decretar, poner en vigencia, ordenar algo prescripto, una obligación, una regla, un requerimiento específico y fijo. ¿Sabes que Dios es amor? Amén. ¿Sabes que Dios es justo? Amén. Y entonces, ¿por qué a veces no actuamos y hacemos conforme el Señor nos enseña? Porque Él es justo, Él es santo, y aquel día juzgará con justicia, no por comparación, sino cada uno daremos cuenta ante su presencia de nuestros actos. La culpa la tiene el otro. Ese síndrome está metido como un virus que nos hace errar del propósito de Dios, porque cada uno estaremos en su presencia. Que Dios nos bendiga. Y sabes que como Él es justo, ninguna injusticia,
nada de lo que es incorrecto va a poder estar en su presencia. ¿Se acuerdan del ejemplo que Jesús dio, que aquel rey que hizo boda para sus hijos? Anticipadamente mandó a los invitados, y qué interesante sería, ¿no? No te preocupes, porque normalmente una boda, un cumpleaños, dicen que mucha gente ahorró mucha plata en este tiempo de pandemia, porque no tuvo que regalar para los cumpleaños, tuvo que comprarse ropa. Ahorrar fue beneficioso. En este caso el rey mandó no solo la invitación, sino los sastres, para medir a las personas y hacerle un vestido a medida. Y cuando el rey salió para ver, porque él quería hacer algo distinto, que el que se distinga sea su hijo, y salió a mirar y encontró a uno que estaba vestido como le gustaba. Y acá no es cuestión de gusto, es cuestión a lo que Dios establece en su palabra. En esa boda no entraban demostrando, porque normalmente lo que se quiere hacer, la vanidad hace, wow, mira cómo está vestido. Damos gracias a Dios que aquí en la iglesia no estamos mirándole a nadie cómo viene vestido. Hay lugares que sí, hay lugares que sí. Por eso establecen ciertas normas en cuanto a la vestimenta, y uno no puede entrar si no tiene corbata y traje. De hecho, tienen un guardarropa para que todos los que vienen sin corbata le den corbata y un traje. ¿Sabía? Hay cosas que a veces son incoherentes y incomprensibles. Y así en la forma de vestir de las damas y todo lo demás, la mantilla, para que quizás no se vea su hermosura y no estén bajo allí esa aparente santidad, aparente sujeción, aparente norma establecida que Pablo establece, y tiene otro contexto, pero no vamos a entrar en el tema, pero que todas se vean iguales. Que nadie se le vea la permanente o los claritos, no, todas iguales. Y así el hombre establece, y así el hombre enseña, saca muchas veces el texto del contexto para buscar la propia enseñanza. Ahora tenemos algo que también nos decidieron hacer todos usar barbijos, y parecen barbijos que valen millones de dólares, ¿sabía, no? Porque la vanidad es tan grande de algunos que le ponen piedras preciosas, oro, perlas, y ahí están. Y otros que se hacen barbijo de colores, y otros, en fin. Me gustó este que una señora me regaló: si hay paz en tu corazón, vas por el camino correcto. Qué lindo. De paso uno predica, ¿no? Lindo sería ponerle arrepentite porque te vas al infierno. Aceptar a Cristo. No está mal la idea. En vez de un barbijo negro, pueden dar un mensaje del Señor también. Ya veo que lo van a mirar con carita rara, ¿no? ¿Querés saber de Dios? Pregúntame. ¿Querés conocer mi testimonio? Te cuento. En fin, sería cuestión de implementarlo. Ya que nos obligan a usar barbijo, vamos a aprovechar. Las costureras, tomen eso en cuenta. Hagan barbijos personalizados con un mensaje lindo. Hay otros que tienen caras feas, otros una sonrisa. En fin, otros sacan la lengua. Qué sé yo, hay un montón de cosas. Recuerdo que un tiempo atrás en las manifestaciones se estaba gestando una ley para quienes usaban barbijo y tapaban la cara fueran presos. Ahora, si usted no tiene barbijo, va preso. Qué cosa rara el mundo, ¿no? Cómo cambian las cosas dependiendo de las circunstancias. Quiero invitarte a que podamos atender a lo que Dios estableció, a lo que Dios dice. Y no es una cuestión de que Dios dice, uy, llegó Juancito, ¿qué voy a hacer con Juancito? A ver, hijo, ¿qué hacemos con Juancito? Dice Jesús, no sé, vamos a preguntarle al Espíritu Santo, porque muchas veces insistió y este es medio. A ver, Espíritu Santo, ¿qué hacemos con Juancito? Miren, no es así. Dios tiene establecido por su palabra estatutos. Por gracia somos salvos. Porque vamos a ser juzgados, dice en Apocalipsis 19, todos, para que se demuestre. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Y sabe lo que va a pasar, mi hermano, mi amigo? Ninguno es salvo por sus obras. Pero dice la palabra del Señor, Juan veía, luego fue abierto otro libro, se llama el libro de la vida, donde no están nuestras obras, menos mal, gloria a Dios.
Están los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la Biblia me dice y me enseña, yo lo creo. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados fuera. Hemos sido escritos cuando voluntariamente, porque la palabra del Señor habla del libre albedrío, del respeto, del llamado a la salvación. Hemos aceptado a Cristo, tu nombre ha sido anotado. Y al lado, entre paréntesis así, un nombre nuevo. No sé cuál será el mío, será el mismo, será un seudónimo. De hecho, Jesús ya demostró, llamando a sus discípulos por la característica de ellos, y a todos le dio otro nombre. Y hay grupos que hacen eso también. Pero ese nombre nuevo está escrito en una piedrecita y nos vamos a enterar en el cielo. Va a ser el nombre que te va a gustar seguro, que te va a identificar seguro. Ese nombre nuevo que tendremos por toda la eternidad. Porque a veces vio que, ¿cómo te llamas, Sergio? Y encontramos a uno que se llama Sergio. Yo no soy ese, Inés, no, yo no soy la Inés esa, Yo no soy el Juan ese, yo soy el otro Juan. En el cielo va a haber un nombre irrepetible que va a ser tu nombre, y damos gracias al Señor porque Él así nos ama. Bendito sea su nombre. En el Salmo 119 sigo, un texto más, el 124, y allí en este versículo 124 dice lo siguiente: haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. ¿Hace cuánto no venimos al Señor entendiendo que no es por obra, no es porque somos más alto, más bajo, más flaco, más gordo? Según el termómetro, el parámetro, nos parecemos a tal, parece más lindo, más feo, qué sé yo, por el color de ojo. No venimos, sino venimos a la presencia de Dios por misericordia. Entramos porque Él tuvo misericordia y nos libró del pecado y la miseria, y poder decirle al Señor, como decía aquí: haz con tu siervo según su misericordia, enséñame tus estatutos. En el 135 dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. ¿Sabes? Si caminamos con y en el Señor, hay algo especial. Dice que tenemos un perfume distinto, que para los que tienen vida es alegría, es satisfacción. Podemos compartir con libertad. Pero para los otros es olor a muerte, si no quieren saber nada. Nos pasa si caminamos rumbo al monte donde el Señor nos llama, como lo hizo Moisés, volvemos con algo especial de parte de Dios. Si pasamos prueba y nos pegan duro, como le pasó a Esteban, nos van a mirar y dice que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. Enséñame, Señor. Quiero vivir en ese propósito, en esa voluntad. Quiero que tu rostro resplandezca sobre mí. Quiero gracia tuya para vivir y que pueda hallar gracia en aquellos que me rodean por tu misericordia. Pero ¿de qué manera? Cuando conocemos lo que Él nos enseña. En el versículo 10 del capítulo 143 de los Salmos, es tan lindo mirar a este hombre que con una disposición sincera ante Dios busca su presencia. Hay una enseñanza muy linda en la palabra de Dios que dice: no te apresures de salir de su presencia. ¡Wow! Nos enseña el Señor, porque ¿saben qué? Como cuando estamos en una fiesta, lo último es lo mejor, el postre, aquello que nos gusta compartir antes de irnos. Conversamos, compartimos. ¿O acaso no le ha pasado? Los mejores momentos fueron al final, cuando encontramos a alguien que conocimos, esa charla de amistad que abre un camino para seguir compartiendo. Realmente el Señor nos habla claramente, pero a veces pasa, no vemos la hora. No vemos la hora, venimos pasado y nos queremos ir antes. ¿O no? El Señor nos invita que vengamos a su presencia con el tiempo y la diligencia necesaria, y que busquemos su rostro y su presencia y no nos apuremos de salir. Eso nos enseña la palabra del Señor. Pasemos tiempo con el Señor.
pasemos tiempo en su presencia. En el Salmo 143, versículo 10, dice así: enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Sabes, mi hermano, mi amigo? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mira, cuando buscamos y aprendemos a hacer su voluntad, vamos nosotros a poder vivir en victoria en todo lo que hagamos. Y aunque en algún momento quizás fallemos, la enseñanza de la palabra de Dios, que es luz a nuestra vida, nos va a dar la salida. Uy, tengo un problema, que charlar con alguien, tengo que presentarme. ¿Y sabes qué nos enseña la palabra? No te preocupes qué vas a decir. Pero no te preocupes. El Señor va a poner palabra en tu boca. O silencios, porque a veces mejor son los silencios que las palabras. El Señor te va a asistir, te va a recordar y vas a poder salir en victoria y bendecido. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús. Oh sí, cada día en el devocional, por todos estos años, trato de no hacer esa oración de castigo, porque recuerdo en el sistema antiguo a los que hacían algo malo, y aún hoy los ponen sobre granos de maíz o sobre granza para que digan 200 Padre Nuestro. Mamma mía, ¿quién tiene ganas de orar a Dios así? ¿Con qué gana cuando se te meten esos granos en la rodilla? Te acercas a Dios y Padre Nuestro que estás en los cielos. Ay, ay, ay. Es una oración de terror. Qué lindo es meditar en el Padre Nuestro. Enséñanos a orar. Cuando ustedes oren, digan así: sencillo, simple, pero una oración tan pequeña que abarca todo. Nuestro reconocimiento, nuestro temor, nuestro deseo de hacer su voluntad, el buscar el perdón y perdonar. Reconocer que el pan en nuestra mesa es el pan que el Señor nos provee cada día. Ah, sí, yo me lo gano. Y la salud, y la vida, y la gracia, todo lo que Dios nos da está encuadrado en esta oración, librándonos del mal y del maligno. Qué lindo es buscar su presencia. Enséñanos a orar. El salmista en el Salmo 90, versículo 12, donde se revela por última vez de que la vida del hombre es acortada a 70 y en los más robustos 80. El salmista dice en el versículo 12: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, el tiempo es muy corto. Si viviríamos como al principio 700, 800 años, no habría problema, habría tiempo para aprender. Si viviríamos como el tiempo de Noé, estamos seguros que la vida son 120 o más años. Hay tiempo, pero nuestra vida es un diezmo del tiempo. Y el mundo apresurado, corre. Ayer el testimonio de un joven, Gustavo, salieron del trabajo con un amigo. Estaban esperando el colectivo y un auto se desbandó y los atropelló. A él le pegó en la pierna, al otro en la cabeza, se cortó. Y dice: Dios nos libró, podíamos haber muerto. Los jóvenes que estaban en el auto estaban drogados, alcohólicos. Así pasa. Nuestra vida es tan finita. Se corta el hilo y se fue. Se separa el cuerpo del alma y del espíritu y morimos. Pero aunque no nos muramos y estemos 70 años, es muy corto el tiempo. ¿De qué manera vivir con sabiduría? Pidiéndole al Señor que nos enseñe. De tal manera a contar nuestros días, vivir con sabiduría, redimiendo el tiempo, fijándonos bien, encomendando al Señor nuestro camino, confiando en Él porque Él hará. Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabe usted cómo se aprende a orar? ¿Saben ustedes cómo se aprende a orar? ¿Repitiendo? No. La única manera de aprender a orar es orando, no hay otra. Es como cuando el que quiere aprender a hablar. ¿Por qué aprendimos a hablar? Porque hablamos. Empezamos a desarrollar esa capacidad en nuestra mente y
allí las neuronas y todo el sistema, y podemos modular, y así el que canta, y así a caminar. Aprendemos en la vida cometiendo errores y tropezones. Así, esforzándonos, podemos seguir adelante. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo aprender a hacer las cosas? Haciendo lo que es correcto, escuchando y viendo. Hoy hay un gran maestro en el teléfono que yo los veo y me admiro. El otro día me contaba un hermano que su hijo era albañil, no entendía nada, y hoy es un experto mecánico. Me dice: pastor, si usted lo viera, arregla autos de alta gama. No fue a la escuela, pero por Google. Si queremos vivir correctamente, damos gloria a Dios. La palabra es la primera que deberíamos consultar ante una decisión a tomar, en lo personal, en lo familiar, en lo económico. No hagas yugo desigual con los incrédulos, nos dice el Señor. Pero sí, claro, para nosotros, vas a ver. Así le dijo una familiar mía a sus padres. ¿Y saben qué terminó? Pues en lo que termina todo lo que está mal. Al menos que Dios tenga misericordia y esa persona se convierta. Que es tan difícil como estando tú sobre la mesa y quieras levantar a alguien del piso y el otro te quiera tumbar. Las probabilidades son mínimas, al menos que el que está abajo se disponga a subir, y aún así el riesgo es que se caigan los dos. ¿Cuál es el resultado? Divorcio, hijos, problema, separación, pérdida. ¿Por qué? No hagáis yugo desigual con los incrédulos. Sí, no, pero vas a ver, y ahí vienen los fracasos. Pero cada uno corre los riesgos. No elijan rey, queremos rey, y vinieron las consecuencias. Y así la enseñanza, el estatuto establecido por Dios nos lleva a meditar claramente. Muchas veces nos pasa: no entiendo porque no atiendo, no aprendí porque no estudié, y encima en la prueba me enojo. Lógicamente el que estudia no se enoja. El que estudia va tranquilo, va confiado. A veces no entendemos, pero el que no entiende tiene los recursos, que se le explique. ¿Cuántos hoy? Y qué triste es, van al colegio, gastan, estudian, y encima hay que pagar profesores extra. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces la capacidad es mínima y es reconocible, pero ¿cuántas veces uno se da cuenta que no aprenden porque no estudian? Porque no atienden. Hay que pagar profesor particular, y para todo, no es solamente una cosa. Matemática porque el profesor es malo, y geografía porque el profesor no explica, y sociales, inglés ni que hablar, las que enseñan inglés. No le entiendo lo que habla, y por supuesto tampoco te preocupas. Yo sé que esto es para algunos nomás, ¿no? No encuentro trabajo, dicen otros. Pues se levantan a las 12. ¿Qué trabajo va a encontrar, hermano, si es hora de comer ya? No sé. Y sí, por supuesto que no vas a saber, porque a la hora de mirar lo que otro hace para aprender, estás mirando el celular, estás en otra, no atiendes, no te preocupas, no tomas atención. Mira, si las cosas naturales, que quiero hacer la comparación, mucho más son en las espirituales. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser feliz? Honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero usted no sabe. No interesa saberlo o no. La Biblia habla para todo hombre y mujer. Esta verdad es un mandamiento con promesa, señores. Y si hasta hoy no lo has hecho, comienza a hacerlo, porque la enseñanza de Dios es clara, está establecido, son estatutos y no cambian. No, pero yo soy lindo, yo soy bueno, yo le sonrío a Dios. Mira, no hay manera de cambiar lo establecido por Dios. Por eso es importante buscar la manera, buscar la forma, pedirle sabiduría al Señor para entender y comprender aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay tiempo, porque si Dios nos habla, hay tiempo. Claro que hay tiempo, porque el que se arrepiente
El que se arrepiente es perdonado y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Yo te invito a ponerte de pie, a los que están aquí, y yo invito a los que están en casa a detenerse, si están tomando mate quizás, o están haciendo algo que quite su atención. Yo les invito que en esta hora, para no distraerte, a veces lo hacemos, no es una forma, no es un rito cerrar los ojos, pero es para no distraerte, porque a veces uno cierra los ojos y de pronto al estar aquí mira, y el que debería estar orando y diciendo Señor enséñame, está distraído mirando para arriba, mirando para abajo, y cuando cerramos los ojos de pronto nos estamos mirando a nosotros mismos, estamos considerando y vamos a decirle Señor enséñame. Yo quiero que tú me enseñes, Maestro Jesús, tú eres por excelencia el que guía mi camino. Quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir conforme a tu propósito. Quiero, Señor, caminar en pos de ti. Enséñame, Señor, a orar, guiado por el Espíritu Santo que ha venido a ayudarme. Enséñame a pedir como conviene para no gastar en mis deleites. Enséñame a disfrutar lo que tengo, que es la vida, tu regalo. Y en lo que tengo más, menos, tú no me harás faltar. Yo lo creo. Y hemos visto en este tiempo que Dios no nos ha hecho faltar, porque la promesa es fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. La palabra de Dios es la enseñanza, el estatuto establecido para nuestra bendición. Creámosla y vivámosla. Vamos a decirle, Señor, te doy gracias, porque tu palabra me enseña. Quiero, Señor, ser enseñable. Quiero, Señor, ser ese barro en las manos del alfarero. Quiero, Señor, ser objeto de tu amor y sentir tu abrazo, tu cariño. Quiero vivir conforme a lo que tú has establecido, para que me vaya bien y sea de larga vida, para tener cielos abiertos a mi clamor y mi petición. Quiero, Señor, vivir conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Sea hecha tu voluntad. Jesús mismo se sujetó a ella. Padre, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este día. Reconozco a Jesucristo, lo declaro una vez más como mi único y suficiente Salvador. Invoco tu nombre, Jesús. Invoco tu nombre y lo creo, porque tu palabra nos enseña esta verdad, y te alabo por tu misericordia por mí. En el nombre de Jesús. Si estás enfermo, yo te invito a creer. Y allí donde estás, levantes tu mano, y si están aquí y algún enfermo, levante su mano, nos ponemos de acuerdo. Señor, necesito un milagro. Levanta tu mano y cree. Levanta tu mano y cree que por las llagas de Cristo somos curados. Si estás afligido y angustiado, yo te invito a que en esta hora pongas tu mano en tu pecho y le digas, Señor, llena mi corazón. Hace 2 días atrás, una persona vino, o un día atrás, y decía, siento un vacío en mi alma, siento un vacío acá adentro, no tengo nada, ¿qué puedo hacer? Acepta a Cristo, Él es el que llena nuestro corazón, y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. En esta hora, Señor, llena ese corazón, llena esa alma, llena, Señor, conforme tu gracia. En el nombre de Jesús, y tu espíritu de vida, ese espíritu que está muerto, Señor, restaura esa vida en el nombre de Jesús, revelando tu propósito eterno. Gracias, Señor. Lo creo con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, y que tu sangre preciosa me limpie de toda maldad. Sea cortada toda maldición en el nombre de Cristo, y la gloria de Dios te saque de esa cárcel, de ese sitio, para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu corazón con su presencia. Y hermanos, estemos atentos a la palabra. No nos dejemos engañar. Estemos atentos a lo que Dios nos dice en nuestra relación personal, interpersonal, familiar, librándonos de todo aquello que nos condiciona en la vida. Que Dios te bendiga.